8:27 de la mañana, estamos en contacto con el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco. Hola Carlos, ¿cómo va? La autora te saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Buenos días, Carlos. Bueno, el desafío ahí a puerta del presupuesto 2025, con algunas críticas de la oposición, con ayuda social, con la continuidad de las obras públicas, salud y educación, a contramano de lo que viene pasando en Nación. ¿Qué expectativas, Carlos, en relación a esto y cómo son las negociaciones y el objetivo, ¿no? Sí, ayer nuestro ministro de Economía fue a la legislatura a presentar los ejes principales del proyecto que implica ingresos por más de 32 billones de pesos y gastos por más de 34 billones, un endeudamiento de 1,156 billones. Si mal no recuerdo, que es básicamente para ir repagando los vencimientos de la deuda bonaerense, gran parte de esos vencimientos de deuda en dólares tomada en su momento por la gobernadora Vidal, y sí, efectivamente, como decís, tratando de asegurar todas las funciones esenciales que brinda el gobierno de la provincia de Buenos Aires, sobre todo funciones que tienen que ver con, obviamente, la asistencia de nuestra población en un contexto económico y social muy complejo, el tema alimentario, el tema educativo, el tema de salud, y también priorizando, como siempre decimos nosotros en la provincia de Buenos Aires, creemos que es un eje fundamental de trabajo y de transformación en la provincia de Buenos Aires, la obra pública, otra diferencia sustantiva respecto de lo que hace el gobierno nacional, que se decidió no hacer ningún tipo de obra pública, como siempre dijimos. Eso implica en la provincia de Buenos Aires que hayan dejado abandonadas 1.000 obras públicas. Estamos reclamando nosotros que nos pasen algunas de esas obras que caracterizamos como estratégicas para hacerlos con fondos propios, pero obviamente con unos montos, unos recursos para obra pública ahora limitados, porque también lo dijimos múltiples veces, el recorte que hizo el gobierno nacional sobre los fondos de las provincias en general y de la provincia de Buenos Aires en particular fue muy fuerte, como nunca se había visto. Así que bueno, con todos esos condimentos, presentando un presupuesto, como se conoce, ley de leyes, que es la que nos va a permitir gobernar el año próximo. ¿Cómo están las negociaciones con la oposición en ese sentido? Mira, recién ayer se presentó, obviamente, como sucede siempre, y por parte de la política, digamos, vamos a tener algunas críticas, seguramente, digamos, por izquierda y por derecha, como suele suceder en este caso. Por derecha las críticas seguramente tendrán que ver con que hay mucho gasto. Nosotros decimos que es inversión social, no es gasto, y que es necesario en el contexto en donde un Estado nacional se hace totalmente ausente. Por izquierda algunos dirán que faltan recursos en algunas áreas. Sí, claro, faltan recursos en algunas áreas, justamente son los recursos que nos recortó el gobierno nacional, hay que tener en cuenta eso, pero nosotros muy convencidos de lo que estamos haciendo, muy convencidos de la fiabilidad que le estamos dando a nuestros recursos. Repito, lo dijo ayer en la presentación muy claramente nuestro ministro de Economía, que es un presupuesto que tiene como objetivo actuar como escudo contra las políticas del gobierno nacional que están afectando durísimamente a los bonaerenses en su vida cotidiana, pero también en la producción, el trabajo, en la obra pública, como decíamos antes, etcétera. Así que ese es el objetivo presupuestario. Carlos, ¿qué pasó después de ese encuentro que tuviste junto a otros referentes de otras provincias con el jefe de gabinete Guillermo Francos? ¿Hubo algún diálogo? ¿Quedó ahí? ¿No hubo más ningún tipo de acercamiento? Tuve un par de encuentros con el jefe de gabinete, muy cordiales todos esos encuentros, pero realmente con muy pocos resultados, salvo alguna cuestión puntual, digamos, de gestión, que destrabaron. Por ejemplo, nosotros le habíamos solicitado que el endeudamiento ya aprobado este año nos permitan emitir deuda contra ese endeudamiento con vencimiento el año próximo, que eso básicamente es una actividad de rutina, ¿no? Es una habilitación de rutina, que da el gobierno nacional. No estaba sucediendo y se destrabó, pero más allá de cuestiones muy puntuales, la verdad que no hemos tenido muchos resultados de esas reuniones. Nosotros seguimos reclamando que continúen con la obra pública, seguimos reclamando los recursos que se le recortaron a la provincia de Buenos Aires, y en ese sentido no hemos
no hemos tenido respuestas positivas realmente, pero porque el gobierno no está haciendo obra pública, es una decisión política. Una decisión política. A diferencia de otras provincias, nosotros no firmamos aquel acuerdo que incluía los anexos de cuáles obras se iban a llevar adelante en cada provincia, pero el resultado fue el mismo, porque las provincias que firmaron el acuerdo tampoco vieron que se cumpla el acuerdo, o sea que era lo mismo firmar o no firmar como resultado. Carlos, ¿cómo está también las charlas con el gobierno en relación a lo del canal de Magdalena? Mira, es otra de las obras que nosotros venimos reclamando. Ayer en la conferencia que solemos dar los lunes, ayer participó el gobernador y la vicegobernadora, además de algunos ministros de esa conferencia, hice algunas críticas respecto del nuevo contrato de concesión que se firmó a fines de octubre, medio secretamente, digamos, porque no fue publicado en su conjunto, no se publicaron en el conjunto de los anexos, una crítica de los determinados puntos que tienen que ver con el nuevo contrato de concesión de la Administración General de Puertos para el manejo de la vía navegal troncable, lo que antes se conocía como la hidrovía, y la verdad que es una nueva oportunidad perdida para la logística, para el transporte y para la soberanía nacional, en tanto y en cuanto no se prevén puntos fundamentales, como una profundización del canal a la misma profundidad que el puerto de Montevideo, por lo tanto nos consolida como un puerto, lo que se conoce como un puerto alimentador de carga del puerto de Montevideo. Mira, ayer después a la tarde tuvimos la primera reunión de la Comisión Asesora del Canal Magdalena, que nosotros formamos en la provincia de Buenos Aires con la participación de 50 expertos en materia de navegación, de logística, de puertos, de soberanía, etcétera, y nos contaba, si mal no recuerdo, fue el presidente del Puerto de La Plata. Mirá la paradoja. Nosotros en La Plata tenemos la principal refinería de la Argentina, en Ensenada puntualmente, la principal refinería de la Argentina, que obviamente produce combustibles y los envía al conjunto del país. Hacia Mar del Plata, esos combustibles van en barco. Ahora, un barco en Argentina que sale de La Plata y quiere ir al puerto de Mar del Plata a descargar combustible, como no está dragado el canal de Magdalena, tiene que ir hasta el puerto de Montevideo, pagar tasas y servicios en el puerto de Montevideo, salir a mar abierto y después llegar a Mar del Plata. Esa es la implicancia del canal Magdalena. Una pérdida de recursos. Creo que por barco se utilizan 200.000 litros más de combustible por hacer eso, por lo tanto es totalmente ineficiente, y más o menos son 1.500 barcos que tienen que hacer eso por año. Así que calcular la ineficiencia económica de no tener hecho el canal Magdalena. Es una obra que no es cara, es una obra que aproximadamente cuesta unos 200 millones de dólares, que estaba previsto un segundo llamado a la licitación cuando asumió el presidente Milei. Obviamente ese segundo llamado a la licitación se dio de baja y tampoco se incluyó el dragado del canal Magdalena en el nuevo presupuesto, ya que abandonaron la posibilidad de hacer el canal Magdalena, y por lo tanto nosotros estamos reclamando la jurisdicción del canal Magdalena para que con fondos provinciales se lleve adelante la obra. Así que bueno, esto es un ejemplo de la poca falta de planificación y en contrario al discurso del gobierno nacional, que ellos trabajan para la eficiencia económica, para la mayor competitividad. Claramente queda claro que no es competitivo ni es eficiente que un barco argentino que sale del puerto de La Plata para llegar al puerto de Mar del Plata tenga que ir a pagar tasas y servicios al puerto de Montevideo para poder llegar. Me parece hasta ridículo, suena, ¿no? Hasta ridículo. Carlos, mañana se va a conocer el fallo de casación por la causa vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué expectativa tenés y qué análisis haces de lo que puede llegar a suceder y de lo que todos conocemos? Mira, ayer justamente, como te decía antes, participaron el gobernador y la vicegobernadora de la conferencia de prensa que llevamos adelante los lunes, también nuestro ministro de Justicia y Derechos Humanos, que le hizo una explicación muy detallada de los problemas de esa causa, de la absoluta inocencia de nuestra presidenta, que se la está juzgando, se la estará condenando en segunda instancia sin absolutamente una prueba de una actuación irregular en algo que, para lo cual digo, para hacerlo muy simple y muy sencillo, supuestamente la denuncia y la condena en primera instancia es porque se pagaron sobreprecios en la obra pública provincial de Santa Cruz, en la cual obviamente no tiene nada que ver el gobierno nacional en la ejecución que habrá
provincial, en primer lugar. En segundo lugar, no se encontró ningún tipo de sobreprecio, en esas 51 obras de las que se analizaron por parte de la justicia, entre comillas, y mucho menos, aunque hubiese existido sobreprecios en una obra pública provincial, la presidenta tiene alguna competencia sobre esa materia y alguna responsabilidad sobre esa materia, porque el artículo 100 de la Constitución Nacional dice, efectivamente, que quienes administran el presupuesto nacional son los jefes de gabinete de ministros de la Nación y no los presidentes, los responsables de la ejecución del presupuesto con ellos, y además eran todas obras que se llevaron a cabo, que no tuvieron sobreprecios y que habían estado aprobadas por el Congreso Nacional, porque constaban en el presupuesto. O sea que por donde se lo mire es un mamarracho. Obviamente, siempre lo dijimos, esto forma parte de una política que no solo sucedió en Argentina, sino que permanentemente sucede como método en gran parte del mundo, entre otros lados en América Latina, que se le aplicó a Lula con falsos cargos, con un falso amañado, una persecución política, lo metieron preso, y después obviamente el Tribunal Superior de Justicia de Brasil lo tuvo que liberar por la falta de mérito de esa condena, y ahora está pasando lo mismo. Antes fue en primera instancia, antes fue en segunda instancia, lo que siempre dijimos, la quieren proscribir a Cristina. Es eso lo que va a pasar mañana. Carlos, hubo muchas críticas al gobernador del sector más cercano a Cristina y de la Cámpora porque no se pronunciaba en la interna del Partido Justicialista. Finalmente la lista de Quintela queda afuera, y el otro día Axel felicitó a través de su cuenta de Twitter la lista ganadora con Cristina a la cabeza. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se sigue hacia adelante, más allá de todo lo que pasó y los cuestionamientos? ¿Cómo crees que vos va a continuar el peronismo o el movimiento popular después de todas estas diferencias y ahora ya con la lista ganadora y ya con las felicitaciones del gobernador? Es así, en este momento el gobernador lo que pidió públicamente es que no haya una interna, que se logre la unidad. Eso no sucedió, pero bueno, ahora ya se definió una presidencia para el CJ, que es Cristina. Estamos todos muy contentos con esa situación, y efectivamente ahora hay que mirar para adelante y ver cómo trabajamos en conjunto, pero me parece que hay dos premisas clave para el futuro del peronismo en general y en la provincia de Buenos Aires en particular: apoyar a Cristina en el PJ Nacional y apoyar al gobernador en la provincia de Buenos Aires. Así se trabaja. Carlos, muchas gracias por el contacto. A ustedes. Hasta luego. Pasaba Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, por Mil Cosas a la Vez.